Bien, vamos a iniciar nuestra entrevista a las 6:14 de la mañana. Me acompaña Rafael Chavarría, dirigente sindical. Hoy es un día sumamente importante para el Ejecutivo, primeramente que todo, porque tiene que tomar una decisión difícil cuando hay dos bandos, señor Chavarría, de que están enviando su mensaje al presidente. Por una parte, los comerciantes dicen que no es el momento para realizar un ajuste al salario mínimo. Por otra parte, los representantes de los trabajadores dicen que sí debe haber un ajuste al salario mínimo. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, un saludo a todos los radioescuchas, la televisión. Para nosotros fue muy lamentable de estar discutiendo con los empresarios por varios meses y que los empresarios salieran con esa situación de que no es el momento del salario mínimo. La ley es clara y el Código de Trabajo, la Constitución es clara. Que cada trabajador debe tener ganar un salario para vivir decorosamente él y su familia. Y en este sentido, para nosotros ha sido muy difícil de que no nos hemos podido poner de acuerdo. No se pusieron los empresarios de acuerdo con nosotros para ver la situación de los salarios de los trabajadores. Panamá es uno de los países que la relación Producto Interno Bruto salario es la diferencia más grande que hay casi en todo el mundo. Primero, que solamente en Panamá no hay aumento general de salario y solamente hay salario mínimo. Eso es una situación bien difícil. El resto del mundo se habla de salario a todos los trabajadores. Inclusive hay países en América Latina que hasta el presidente del país recibe aumento de salario porque se le repone los salarios a los trabajadores con relación a al valor de la canasta básica. Y en Panamá eso es imposible. Si es que nosotros lamentamos la posición de los empresarios, y sí quiero aclararte sobre la relación del Producto Interno Bruto. Hace 25 años el Producto Interno Bruto relación salario estaba en casi un 40%. En este momento, la relación Producto Interno Bruto salario de los trabajadores, estamos hablando también de los propios empresarios, algunos empresarios, no llega al 25%. Si es que en ese sentido yo creo que ponerse en este momento a no hacer propuestas, a no buscar alternativas para reponer el alza de la canasta básica de los trabajadores, en este caso hablando solamente de salario mínimo, no nos haya podido poner de acuerdo. Yo lamento esa situación y que yo creo que si aquí se hiciera justicia, automáticamente se viera la situación de salario. Quiero también aclararte que en Panamá solamente en 2 ocasiones se ha hecho un aumento general de salario. El aumento general de salario, el primero que se dio en el país, fue en 1979, el segundo fue en 1981. Esa es una situación que para nosotros es muy lamentable que solamente se haga en ese sentido, habiendo experiencias en otros países que no se ve solamente el salario mínimo de los trabajadores, sino también de los salarios de todos los trabajadores del país. Y lo que causa esto de no hacer un salario general, un ajuste al salario general, es de aquellos que no ganan el salario mínimo. Entonces se mantiene con el mismo salario y cuando se dan estos ajustes al nuevo salario, al salario mínimo, se aumentan algunos productos, el costo se pone más elevado, entonces se ven afectados ellos también. Entonces, eso es una de las situaciones que nosotros planteamos, que no es justo de que un trabajador que gane un salario esté arriba del salario mínimo y que cuando aumenta la canasta básica de todos los panameños, la canasta básica de alimentos, que es otra cosa que tenemos que ver, porque aquí en Panamá no hay canasta básica familiar, hay canasta básica de alimentos. Aquellos trabajadores que que ganan arriba del salario mínimo solamente le queda rebajar su salario, porque eso es rebajar, cada día se rebajan los salarios, y cuando hay aumento del salario mínimo, y es una situación bien difícil. Yo creo que aquí hay que llamar mucho la atención con relación a los salarios de los trabajadores, y que es para nosotros muy lamentable que en Panamá, un país como el nuestro, realmente nosotros no tengamos la reposición de los salarios
de los salarios de los salarios de los trabajadores y mucho menos los que estamos por encima ganamos del salario mínimo cuando hay un aumento de salario mínimo que aumenta la canasta básica familiar, la canasta básica. Sí, porque si no se hace un ajuste al salario general, entonces se puede decir que no se está haciendo prácticamente nada porque solamente se está beneficiando una parte de los trabajadores que van a recibir ese ajuste, en tanto el otro no, y se le pone la vida más cara a él. Claro. O sea, no se debería luchar para que en vez de hacer el ajuste al salario mínimo, se haga ajuste al salario general. Yo creo que aquí lo que hace falta de voluntad política de tratar de ver la sociedad como gente, como persona. En todas partes del mundo los salarios es primordial y con esta posición de los empresarios de no tratar y de plantear de que este no es el momento, me parece que tienen una miopía política, una miopía social, el cual creemos que si tú pones los argumentos que ellos ponen de que dan salario, si hay un salario mínimo y hay que aumentar los precios y en ese sentido también aumenta, dice, el desempleo. Bueno, yo creo que lo que puede aumentar es poder adquisitivo de los trabajadores. Y hay un poder adquisitivo de los trabajadores, hay mejor el país hay un crecimiento económico. Entonces yo creo que es una situación que en este momento el gobierno tiene que poner de su parte. Ojalá que también el gobierno escuche que se debe aumentar por lo menos el salario mínimo y que en este momento ya es necesario de que haya un aumento general de salario, porque el problema es muy grave que cada trabajador, ahora esté por encima del salario mínimo, ganamos menos salario y el poder adquisitivo de nosotros siempre la situación es más difícil. Porque siempre cuando vienen estos temas de discusión del salario mínimo, los empresarios salen a decir va a haber desempleo, va a haber despidos, reducción de personal y las cuestiones se van a poner más caras? ¿Por qué ellos utilizan siempre ese mismo argumento? Ellos plantean que principalmente a las pequeñas empresas se les hace más difícil y es cierto que la cuestión, ellos tienen más problemas para poder paliar la situación del aumento del salario mínimo, pero es una cuestión bien clara que se plantea cuando hacemos nosotros las giras a nivel nacional. Hay dos sectores que sí pasan trabajo y me figura que hay uno de ellos plantea que hay los sectores de la pequeña empresa y el agro. Y la gente del agro, cuando nosotros vamos a discutir con ellos, dice, a nosotros no nos afecta el salario mínimo, el agro, porque nosotros no pagamos salario mínimo, pagamos arriba del salario mínimo. Dicen los trabajadores del agro, la mayoría, el pequeño trabajador del agro, dice eso. La situación para nosotros no es ese problema. Y la pequeña empresa es porque no hay políticas definidas para la pequeña empresa. Significa de que ellos tienen que pagan la misma cantidad de impuestos que una empresa grande, el mismo porcentaje de impuestos, una serie de cosas y tienen que pagar el salario. Ellos sí tienen algunos problemas, pero es porque no hay política definida en nuestro país para la pequeña y mediana empresa y también para el agro. La representación de los trabajadores que vienen por parte de CONATO y otros sindicatos, a veces tiran unos números, ¿no? O tiran esos números elevados, o hacen un estudio, o lo hacen simplemente para decir, bueno, los empresarios no se pusieron de acuerdo con nosotros, el ejecutivo tiene que tomar la decisión. Ya ese es problema de ellos, nosotros dimos un número y nos lavamos la mano. Nosotros no hacemos eso. Nosotros sí hacemos los estudios. Y los estudios que se hacen, realmente, primero tenemos que hacer los estudios como los técnicos nuestros, cuánto se paga de vivienda, cuánto se paga de transporte, cuánto se paga de seguridad, seguro social, por todas las cosas que el trabajador tiene que pagar. Y nosotros hemos sacado que en este país, para vivir decorosamente, como dice la Constitución política, un trabajador debe ganar por lo menos de $1,200. Eso significa de que eso es la canasta básica
Lo que pasa es que aquí la gente que quiere enredar la situación plantean que la canasta básica alimentaria. La ley dice la canasta básica y la Constitución, la canasta básica para vivir decorosamente. Entonces aquí nada más lo que se plantea en la mesa es el valor de la canasta alimentaria, que no solamente de alimentos. No el global. Entonces, no el global. Entonces, por eso que nosotros estamos haciendo esa propuesta, una propuesta científica, una propuesta donde se incluye las necesidades mínimas que debe tener los habitantes de un hogar. Y también hacemos la misma proporción, que no está en muchas partes, no es lo mismo, pero que hay la cantidad de personas de 4.3 personas por hogar. Eso significa de que para vivir decorosamente y pagar todas las cosas que se necesita, realmente deberían de ganar más de $1,000 en nuestro país. ¿Qué esperan ustedes que sea el pronunciamiento del presidente Laurentino Cortizo? Bueno, nosotros esperamos que el presidente de la República esté presente, va a presentar un decreto el cual va a aumentar el salario mínimo. Nosotros hemos planteado, cuando los empresarios nos dijeran que no era el momento que hiciéramos un acuerdo, nosotros dijimos, la situación política no la vamos a pagar los trabajadores, porque nosotros sí estamos claros lo que dice la Constitución y la ley. Y esperemos que el presidente no solamente escuche a la propuesta de los trabajadores que hemos presentado, sino que también hay una situación en este momento que no se ha hablado mucho en los medios de comunicación, que a partir de hoy hay una huelga en las bananeras. Una bananera en Changuinola, el cual todos los trabajadores bananeros han hecho una propuesta del 25% de aumento del salario mínimo, y eso para nosotros tiene mucho significado, que hacen la misma propuesta que estamos haciendo nosotros, que se debe aumentar por lo menos el 25%, se debe de aumentar el 25%, pero nosotros cuando le hicimos la propuesta, se lo hicimos a los empresarios, y como ellos no hicieron ninguna contrapropuesta, nosotros no podemos decir, bueno, vamos a hacer otra propuesta. Así es que si hicimos la única y ellos no hicieron ninguna, entonces ¿para qué seguir en esta situación? Yo espero que el presidente de la República le dé salida a la situación del salario mínimo, que ya se le acabó el tiempo, y que en el día de hoy yo pienso que él va a hacer el anuncio, pero realmente es lamentable que en este momento nosotros no lleguemos a un acuerdo cuando las necesidades de los trabajadores es otra cosa. La alza de la canasta básica demuestra, y los números demuestran, que cada día los trabajadores panameños ganamos menos, y que realmente se tiene que buscar alternativas a los trabajadores con respecto al salario y el bienestar de los habitantes de cada hogar. Bien, Rafael Chavarría, dirigente sindical, hablándonos sobre el salario mínimo. Antes de irnos a